Y la difusión básicamente es un proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el medio en que se encuentra, en el seno de otro gas. Ya, por ejemplo, si se conectan dos tanques que contienen los gases diferentes A y B y se mezclan completamente, la presión final será igual en ambos tanques. ¿Ya? Algún ejercicio que han hecho con sus gases ideales. Solamente cuando hablamos de difusión y ampliando ese concepto, si tengo un gas 1 en un recipiente que se encuentra separado de un gas 2 por una membrana, el momento en que rompo la membrana, el gas 1 se va a difundir. ¿Ya? De ahí viene la difusión. Se va a difundir hacia el gas 2 y el gas 2 se va a difundir hacia el gas 1. Esa es la difusión. ¿Ya? La difusión es una consecuencia del movimiento continuo elástico de las moléculas gaseosas. Cada gas tiene su propia velocidad de difusión que está asociado a su peso molecular. Y entonces aquí tenemos Inge, la difusión en una explicación. Perdón. No se ve el documento. ¿No están viendo? No, Inge. No, Inge, está en Drive. A ver, vamos a... Sigue en la pantalla de Doral. Ya, algo está pasando porque a mí me está saliendo que están viendo. ¿Ya? Enseguida corregimos ese detalle. Y aquí me sale compartir. Dejar de compartir. Dice voy a dejar de compartir y volvemos a mostrar esto. Ya, ahora nuevamente estoy con, me parece la señal dejar de compartir, lo que significa que estamos compartiendo. ¿Se visualiza? Y ahora sí. Ahora sí, Inge, está bien. Pues les vuelvo a mostrar lo que estábamos hablando. Aquí les hablaba de que en la anterior clase habíamos hablado de lo que era la difusión y la efusión. ¿Ya? Y la difusión, habíamos visto también este esquema en la anterior clase, pues si tengo un gas 1 en una parte del recipiente que se encuentra aislado por una membrana de un gas 2, cuando se rompe la membrana, el gas 1 va a difundir en el gas 2 y el gas 2 va a difundir en el gas 1. La velocidad de esa difusión va a depender del tamaño de las moléculas de cada uno de los gases. Normalmente, si los gases son más grandes o tienen mayor peso, ¿ya? O si tienen mayor peso molecular, pues su movimiento va a ser más lento. Y ahí les comentamos, ¿no ven? Sus cursos, cuando estaban en colegio y hacían, por ejemplo, o pasaban la clase de educación física y tenían que correr, había estudiantes, ya sean jóvenes o señoritas, que corrían más rápido y otros corrían más lento. Lo mismo sucede en la naturaleza con los gases. Ya hay gases que se van a mover más rápidamente y hay gases que se van a mover más lentamente. Ese movimiento de más rápido o más lento está asociado al peso molecular del gas. Mientras más alto sea su peso molecular, más lento va a ser su movimiento. Y la anterior clase decíamos, si comparáramos el movimiento del hidrógeno con el movimiento del cloro, el hidrógeno que tiene peso molecular 2, ¿sí? En comparación con el cloro que tiene peso molecular de 71, queda claro que el hidrógeno se va a mover mucho más rápido que el cloro por la diferencia de pesos moleculares. Es más, ya, tal vez hasta pueda moverse en una cantidad proporcional a 35 veces más rápido el hidrógeno que el cloro. Y esa es la difusión, cuando un gas difunde en otro gas. Vamos a ver un poquito más adelante la ecuación que regula esa evaluación. Y aquí habíamos mostrado también en la anterior clase una zona industrial de una ciudad donde los vapores que salen de las fábricas se difunden hacia la atmósfera. Ya un aspecto muy claro de contaminación.
que difunden hacia la atmósfera y llega a un punto tal en el cual parece que ya no hubiera estos vapores o estos gases que están evacuando las chimeneas de estas fábricas o de esta fábrica. Ya, al igual que el escape de un vehículo. Cuando vamos por nuestras ciudades, ya sea La Paz o el Alto, hay vehículos que tienen sus escapes. ¿Ya? Normalmente los buses tienen los escapes más altos y podemos ver que sale humo y ese humo parece que se desapareciera, ¿no ve? En el aire de la atmósfera. Ya solamente que es la misma situación a menor escala que la situación que ustedes están viendo en la pantalla, en la figurita o en la foto. Cuando hablo de un gas que se mueve en el seno de otro gas, estoy hablando de difusión. En cambio, la efusión la habíamos definido como el movimiento de un gas que se realiza contra el vacío. Y como ejemplo habíamos tomado los focos incandescentes que cuando se rompen, inclusive sentimos un ruido, ¿no ve? Ya, porque el foco se ha roto, pero el ruido no se da por la rotura misma del vidrio del foco, sino el ruido se da por la violencia con que entra el aire a ese espacio vacío que deja el interior del foco. Y ahí también puedo evaluar la velocidad con que ingresa, por ejemplo, el aire al interior del foco. ¿Ya? Entonces, la efusión es una técnica por la cual se deja pasar un gas por pequeños orificios a un espacio totalmente vacío. Aquí un esquema muy parecido al anterior. Tengo el gas ya separado con una membrana contra el vacío, rompo la membrana y el gas va a difundir hacia el vacío. Ese es el fenómeno de efusión. Este podría ser el foco, perdón, el vacío podría ser el foco y el gas, el aire que está alrededor del foco. Cuando se rompe el vidrio, el aire que está alrededor del foco entra con mucha violencia hacia el espacio que deja el vacío del foco y genera ese ruido característico que escuchamos y que claramente nos damos cuenta que se ha roto un foco, ¿no ve? ¿Ya? Y ese es el fenómeno de efusión. En ambos casos, tanto en la difusión como en la efusión, la velocidad con la cual se transportan las moléculas gaseosas se expresa por la ley de Graham, y para un mol de un gas, ya habíamos anotado esta ecuación. Presión por volumen era igual a RT, esta es la ecuación de estado para un mol, y presión por volumen es igual al peso molecular por la velocidad cuadrática media, elevado al cuadrado, dividido 3, la ecuación fundamental de la teoría cinética. De aquí puedo trabajar de acuerdo a mi necesidad con esta primera igualdad, gas ideales, o el primer y el tercer término, ecuación fundamental de estado, o este segundo y este tercer término que relaciona la temperatura con la velocidad. Ya vamos a tener que, en ese análisis, la ecuación que relaciona la temperatura con la velocidad, ya dejando de lado el producto presión por volumen, que RT va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido 3. Por lo tanto, la velocidad con la que se mueve un gas va a estar dada por 3 veces RT sobre el peso molecular, todo en raíz cuadrada. Esa es la ecuación de Graham, o básicamente es la ecuación de velocidad. Ya la ecuación de Graham la generalizan cuando hablamos de dos gases, es decir, en el proceso de difusión. Pero en esta ecuación ya puedo evaluar la velocidad con que se mueve un gas. Ya, por ejemplo, calcular, dice, la velocidad con que se mueve el sulfuro de hidrógeno a la temperatura de 150 grados centígrados. Ya que lo pueden hacer y lo van a hacer enseguida en las maquinitas que tienen a su lado. ¿Ya? Solamente recordarles que cuando trabajo con R, ¿ya? Siempre que trabajo con la constante universal de los gases, la temperatura es planteada como temperatura absoluta. Por lo tanto, si me han dicho 150 grados centígrados, en mi cálculo, esta temperatura tiene que evaluarse como 273 más 150 Kelvin. Entonces, 3 veces R, ¿ya? Pero R en joules, para poder tener
la velocidad, ¿ya? La temperatura en grados Kelvin y el peso molecular en las unidades que conocen. Y entonces dice calcular la velocidad con la cual se mueve el sulfuro de hidrógeno a 150 grados centígrados. Evalúen, hagan su cálculo, con qué velocidad se moverá el sulfuro de hidrógeno a esa temperatura. Ingeniero, sale 557. ¿Alguien tiene el resultado? Sí, ingeniero. $557,05. Ya, enseguida vamos a verificar tu resultado. Ya tenemos todavía sus compañeros ingresando al aula. Me sale lo mismo, Inge. Confirmo. Y entonces reemplazamos, ¿no? La velocidad va a ser igual a RT sobre el peso molecular, ¿ya? 3 veces por R en joules, 8.314 kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, no es otra cosa que joule. Por mol grado Kelvin. ¿Ya? Y la temperatura de 150 grados centígrados expresada como temperatura absoluta, 423 grados Kelvin. Dividido entre el peso molecular, que viene en gramos por mol, 34 gramos por mol. Pero para homogeneizar las unidades, ¿sí? voy a convertir estos 34 gramos por mol a kilogramos por mol. Entonces, el factor de conversión en el denominador, 1 kilogramo tiene 1000 gramos, y de esa manera, si hago las simplificaciones correspondientes, voy a tener las unidades al interior de la raíz en metro cuadrado segundo al cuadrado. Y ese valor, esa evaluación, ya nos han dicho sus compañeros, es de 557.05 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Los dos jóvenes que me dieron los resultados, nombres. Tola Alvin, ingeniero. Tola Alvin. Sí, Inge. Ya. Y el otro joven, Juan Conde, Inge. Juan Conde. Ahora van a hacer el mismo cálculo, y vamos a cambiar este valor a, por ejemplo, calcular la velocidad con que se mueve el amoníaco a 358 grados centígrados. Calculen. La ecuación es la misma, esta es la ecuación con la cual evalúo la velocidad con la cual se mueve una molécula gaseosa, pero a diferentes temperaturas, ¿no? Hay una relación directa, 3 constante, R constante, el peso molecular de la sustancia. ¿Ya? Cuando hablamos de una sola sustancia, también va a ser constante, lo que puede ir cambiando es la temperatura. Inclusive podría hacerme una tablita, ¿no ve? Para cada temperatura, qué velocidad se va moviendo cada gas. 859,1. Ya. ¿Cuánto sería? 1159,06 metros por segundo. ¿Ya? 962.2, Inge. ¿Dónde sale? Sí, Inge, solo eso. Ingeniero ¿Cuánto? 9,962. 962. Sí, Inge. 102. Sí, Inge. Pues vamos a ver, vamos a Sí, cambiar Inge. esto con otro valor, ¿no ve? ¿Ya? El valor 3 no va a cambiar. La constante universal de los gases, 8.314 kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, sobre mol grado Kelvin, tampoco va a cambiar.
La temperatura, sí voy a tener otro valor, que la puedo representar como 273 más 358 Kelvin sobre el peso molecular del amoníaco, 17 gramos por mol, y por la equivalencia para homogeneizar unidades al interior de la raíz, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y esto, por lo que me indicaban, tendría que salir como 962.2 metros por segundo. ¿Verdad? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ya, Sí, ya está bien. ya. Sí. Ahora, calcular la temperatura a la cual, por ejemplo, aquí podemos hablar de una mezcla, ya que tenemos, conocen su peso molecular, ¿no? Calcular la temperatura a la cual el aire se mueve a 1000 metros por segundo. Es la misma ecuación, solamente que voy a despejar la temperatura, es decir, voy a trabajar con esta misma ecuación. Acá, 3RT, la temperatura va a ser peso molecular por la velocidad al cuadrado sobre 3R. ¿Cuál es el peso molecular del aire? ¿Ya? De esa misma ecuación, la velocidad al cuadrado va a ser igual a 3R, ya no estoy subiendo las unidades, por la temperatura sobre el peso molecular del aire, ¿ya? Vamos a colocar 28.84, tampoco es necesario que los recuerden de memoria, y por 1000. ¿Ya? De aquí la temperatura a la cual el aire se movería a 1000 metros por segundo, lo evalúan de esa ecuación. 1000 al cuadrado por 28.84 por 1000, que es la equivalencia de gramos a kilogramos, sobre 3 y sobre 8.314. ¿Cuánto sale la temperatura? ¿Dónde están sus maquinitas? 115,6 por 10 a la 4. ¿Cuánto, por favor? 115,6 por 10 a la 4. Kelvin. 115.6 por 10 a la menos, A la cuarta. a la menos 4. A la Vamos a anotar. cuarta. Aquí vamos a irnos más abajo. Voy a anotar el valor que me has indicado. No, ingeniero, a la cuarta, positivo. ¿Cuánto, por favor? 115,6 por 10 a la cuarta. A la Positivo. 4. Ahí. Sí, ingeniero. Ya una temperatura bien alta, ¿no ve? Ya para que el aire alcance esa velocidad. A mí me sale ingeniero por 10 a la séptima.
A las 7. Sí. A ver, verifiquen. Sí, sí, Inge, a la séptima me sale a mí también. A las 7. Ya. Sí, eso es Inge. Una temperatura altísima, ¿no? Ya, muy difícil de alcanzar por los equipos que tiene el ser humano, pero podríamos pensar que a esa temperatura tan alta, ya casi 1156 millones de grados Inge, Kelvin, podría ser la temperatura que se alcanza en el Sol. El aire tendría el movimiento de 1000 metros por segundo, una velocidad también muy alta. Lo podemos colocar y vamos a hacer algo más racional, Inge, vamos a cambiar este cálculo para que no sea tan una irreal cosita, y Inge. solamente vamos a hablar, por ejemplo, de 10 metros por segundo. Inge, el 28.84 no es multiplicado, es dividido. ¿Perdón? El peso molecular, Inge, no es por 10 a la menos 3, o sea, dividir entre 1000. No, está corregido aquí. Ya, si hablamos de unidades aquí, No 28.84, esto es gramos por tiene mol, que ¿no ve? estar Lo voy a anotar dividido. así, después lo voy a borrar. Y estos 1000, aquí está este errado, ¿no? Sí, Ya, porque esto es 28.84 gramos, no es multiplicado, sino es dividido por cada 1000 dividido, gramos hacen exacto. 1 kilogramo. Ya, correcto. Volvemos a Sí, corregir. Inge. Ya. Y Inge vamos a colocar sale solamente con 10 metros por segundo. 1156. Coma Punto 28. 28. Inge 28. sale 28. 1156,28. Confirmo. 1156,28. Confirmo. Ya. 1156.28 Kelvin. Ya que es una temperatura alta, pero no tan exagerada, ¿no ve? Y además que había un error en la operación matemática y en lo que estaba escrito. ¿Ya se ha comprendido? Sí, Inge, está bien. Ya. Ahora, voy a ir anotando también algunos nombres, como ya lo he hecho, pero al final de esta parte, cuando acabemos gases reales, les voy a dejar una primera tarea, que hay hartos ejercicios ahí, para que puedan acumular puntaje para un primer parcial relacionado con este tema. ¿Ya? Ahora, cuando hay dos gases, para dos gases, cuando hablamos de la difusión, cuando hay dos gases A y B, ¿sí? Puedo evaluar la velocidad con que se mueve A, va a ser igual a la raíz cuadrada 3 veces RT sobre el peso molecular de A. Y la velocidad con que se mueve B va a ser igual a 3 veces RT sobre el peso molecular de B. Si comparo la velocidad con que se mueve el gas A con la velocidad con la cual se mueve el gas B, voy a tener, ya, desde luego bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, ya, voy a tener que la velocidad en A, ya podemos plantearlo esto así, vamos, ya vamos a generar una ecuación.
Vamos. Y ahí vamos a indicar. Hay un micrófono abierto. Y un perrito, creo. Ya comparamos la velocidad con la cual se mueve A con la velocidad con la cual se mueve B, y lo único que hacemos es, pues, comparar estas expresiones de raíz que hemos anotado acá. Es decir, comparamos la velocidad con la cual se mueve cada gas mostrarlo aquí de una forma directa. Y ahí tenemos la comparación de velocidades. Y esto no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada hacemos extremos y medios del peso molecular de B sobre el peso molecular de A. Ya es de ahí de donde viene esta ecuación. Y esta ecuación que está pintada de amarillo aquí abajo es la ecuación que recibe el nombre de la ley de Graham o ecuación de Graham. Les decía, por ejemplo, con los problemas sociales que hay en nuestras ciudades, cuando la policía dispara un gas lacrimógeno, ese gas lacrimógeno difunde por el aire. Y su velocidad podría evaluarse con esta ecuación. Esta ecuación recibe el nombre que es la ecuación de la ley de Graham, o es la ecuación de la ley de Graham, que en su ley indica que la velocidad con la cual se mueve un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Y podemos pensar aquí y a comparar, por ejemplo, cuántas veces más rápido es el hidrógeno respecto al oxígeno. ¿Ya? Entonces, la velocidad del hidrógeno comparada con la velocidad del oxígeno va a ser igual a. ¿Sí? La ecuación me dice inversas de pesos moleculares. ¿Ya? La velocidad del hidrógeno comparada con la velocidad del oxígeno va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno sobre el peso molecular del hidrógeno. Por lo tanto, voy a tener de que la velocidad del hidrógeno comparada con la velocidad del oxígeno va a ser igual a la raíz cuadrada. Peso molecular del oxígeno 32 es diatómico, es una molécula diatómica y el hidrógeno también. Por lo tanto, dividido entre el peso molecular del hidrógeno 2, ¿ya? La raíz cuadrada 16 y eso va a ser igual a 4. Es decir, el hidrógeno se va a mover 4 veces más rápido que el oxígeno. Si una molécula de hidrógeno o si una molécula de oxígeno se mueve a 1 metro por segundo en las mismas condiciones de presión y temperatura, una molécula de hidrógeno se va a mover a 4 metros por segundo. Más o menos es la idea que nos da. ¿Okay? Entonces aquí podemos comparar en un siguiente ejemplo para dos gases orgánicos cuántas veces más rápido es el metano respecto del butano.
¿Ya se acuerdan de sus fórmulas químicas, metano y butano? Y sus pesos moleculares. C4H10 es el butano. Inge. Ya del butano C4H10, ¿no ve? Y del metano CH4. Metano CH4. CH4. Ya, peso molecular del metano, 16. 16. 16. Peso molecular del butano, 58. 58. 58. C4H10, ¿no ve? Sí, Inge. Ya, entonces trabajen con estos moleculares y evalúen esa comparación de velocidades que aparece aquí. 1.90. 1.90. Confirmo. Confirmo. Confirmo, Inge. Ya. La velocidad con que se Igual. mueve el metano, que es una molécula más chiquita, de menos peso, va a ser 1.9 veces la velocidad con la cual se mueve el butano, que es una molécula más grande. Ya, peso molecular del butano, 58, peso molecular del metano, 16. Entonces, aquí puedo ver que inclusive, ¿no ve? Desde el punto de vista ingenieril, por estas velocidades con que se mueven cada uno de los gases, podría diseñar un sistema de separación de estos gases. ¿Sí? Porque se mueven a distintas velocidades. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, Inge. Está claro. ¿Ninguna? De mí ninguna, Todo Inge. claro, Todo Inge. claro. Ya, gracias. Y aquí tengo algún comentario en el chat. Ya, de Melanie. Ya que nos hace llegar un mensaje. Ya también pueden utilizar el chat para enviar algunas preguntas o, por qué no, también enviar algunas respuestas. Y entonces ya conocemos la ley de Graham y algunos comentarios sobre esa teoría cinética de gases. En conjunto, incluida la ley de Graham y la ecuación fundamental de la teoría cinética de gases, es que esta teoría cinética de gases no considera las fuerzas de atracción molecular, ¿ya? La cual, de alguna manera, tiene influencia en la presión del gas. Como vamos a ver un poco más adelante, cuando estemos hablando de gases reales, ¿ya? Cuando hay mucha proximidad entre las moléculas gaseosas, hay fuerzas de atracción. Y esas fuerzas de atracción entre las moléculas gaseosas influyen en la presión que tiene el gas o en la presión que ejerce el gas. En este modelo que podríamos considerar ideal, ¿ya? De la ecuación fundamental de la teoría cinética de gases, no se considera esas fuerzas de atracción. Ya tampoco considera el efecto del volumen. Es decir, las moléculas gaseosas, cada molécula tiene su propio volumen y el conjunto también tiene un volumen que no es precisamente la sumatoria de los volúmenes que tienen todas las moléculas, sino hay muchos espacios vacíos entre las moléculas, pero también hay espacios ocupados por las moléculas que no pueden ser ocupados por otras moléculas, ¿ya? En la idea de que estas moléculas fueran esféricas, ya podemos pensar de que si tuviera, por ejemplo, alguna vez por ahí han visto en sus grupos de FACE o en alguna explicación de carácter experimental, ¿ya? Que si colocamos, por ejemplo, 10 balones de básquet en una canasta, ¿ya? Todos los balones acomodados en esa canasta,
vamos a poder observar de que hay espacios vacíos que no pueden ser ocupados por las pelotas mismas. ¿Sí? Y esos espacios no son considerados en esta teoría cinética. Ya se considera que todo el volumen es ocupado por las moléculas. Inclusive, si en esos espacios vacíos generados por las pelotas de básquet vamos colocando las bolitas de cristal con que tal vez han jugado, ¿sí? Podemos rellenar esos espacios vacíos, pero cuando todo quede completo, entre las bolitas de cristal vamos a poder ver también que hay espacios vacíos, y esos espacios vacíos son parte del volumen del conjunto, pero no son el volumen mismo de las bolitas ni de las pelotas. Entonces, por eso es que hablamos aquí de que el volumen de las moléculas vale cero, es decir, consideramos en la teoría cinética de gases la masa, pero no el volumen. ¿Ya? Aparentemente damos un valor cero al volumen de esas moléculas, y por esa razón hablamos de lo que es la masa puntual. La masa puntual se refiere a materiales que tienen masa, pero no así volumen. ¿Ya? Situación que no es cierta en la vida real, pero que se aplica en algunos modelos, sobre todo desarrollados por física. ¿Ya? No es la primera vez que van a escuchar la palabra masa puntual, ¿ya? Pero estamos quedando con la clara idea de que en la teoría cinética de gases las masas son puntuales. Que hay masa, por eso hablamos del peso molecular, pero en ningún caso consideramos el volumen de esas moléculas. ¿Ya? En conjunto consideramos el volumen del gas, pero no el volumen de las moléculas, entendiendo que en ese volumen del gas hay muchos espacios vacíos que no son ocupados por las moléculas. Y aquí tienen otro ejercicio, pueden hacerlo. A realizar por la ley de Graham. Dice: un gas difunde 8 veces más rápido que otro gas B. Que otro gas B. Si el peso molecular del primero, el gas A, 72, ¿cuál es el peso molecular del gas B? 4608. ¿Cuánto? A mí me sale 4608. 4608, el peso molecular del gas B. Bien. Sí. Vamos a ver. Ya, aquí está la ecuación de Graham que hemos visto. La velocidad de A va a ser igual a 8 veces la velocidad de B, es lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, la velocidad de A, en vez de colocar velocidad de A, coloco 8 veces la velocidad de B. Sobre la velocidad de B va a ser igual al peso molecular de B que quiero calcular, sobre el peso molecular de A, que es de 72. Ya, aquí no tenemos el resultado. Ya, vamos a anotar. Hay otro ejercicio, ¿no ve? Aquí hay otro ejercicio y por lo tanto vamos a anotar lo siguiente. El peso molecular de B va a ser igual a, ¿cuánto me indicabas? 4600. 64 por 72 sería, ¿no? Sí. ¿Y eso vale? 4608, ingeniero. 4608. Ya, una sustancia de un peso molecular muy alto, podría ser una sustancia sintética, ¿no ve? Ya, gramos por mol. Ya, la primera señorita que me dio que me dio el resultado, nombre. Señorita, su nombre. Quispeya puérica. No escuché, por favor, si me repite. Quispeya puérica, Inge.
Y aquí es P ya, ¿no ve? El joven que confirmó el resultado. Ali Velázquez, ingeniero. Esto, Ali Velázquez. Y aquí tiene otro ejercicio. Podemos cambiar, inclusive con fines de aprender más que todo el cálculo. Muchos de estos ejercicios pueden ser que no sean reales, más que todo académicos. ¿Ya? Y podemos hacer lo siguiente. Un gas A difunde y podemos colocar 5.4 veces más rápido que otro gas B. Y así el peso molecular del segundo gas es el peso molecular del segundo del gas B. Es 430. ¿Cuál es el peso molecular? Ya podemos cambiar inclusive este molecular y hablar solamente de, por ejemplo, 44, un número más pequeño. ¿Cuál es el peso molecular del gas A? 1.5 gramos mol. 1.51. Ya, Sí, que confirmo. Confirmo, 1.51, confirmo. 1.5 y 1.5. ¿Ya? Ahora sí, los nombres de los 5 o 6 jóvenes que me dieron resultado. Tola Alvin. Ya, Tola Alvin. Ya. Siguiente joven. Froilán Kanki. Perdón. Froilán Kanki. Froilán Kanki. Ya. Había otro joven y otra señorita. Pinto Jocelyn Inge. Pinto Jocelyn. ¿Ya? ¿Habló otro joven más? La señorita que habló. Colque Chami Alejandra. Colque Chambi Alejandra. Colque y Chami Alejandra. A ver, me voy a quedar con Colque Alejandra, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿No estoy mal? No te escuché muy claro. Sí, está bien. Ya. Luna Y había otro joven más, creo. Ya. Entonces me han dicho el valor de 1.5, el peso molecular de A. Ya, bueno, aquí no se muestra el cálculo, ya solamente el resultado. Voy a anotar lo que me han indicado. Voy a verificar enseguida con una maquinita que tengo aquí cerca. 1.51 gramos por mol. ¿Ya? Ya el valor correcto, ¿no veo? 1.508, el valor que me han dado, 1.51 o 1.5, que también es un resultado correcto. Y en realidad, lo que yo he visto en esta maquinita, 1.508, algo lo han redondeado a 1.51, otro me han dado solamente como 1.5. Ya saben calcular. Y aquí vamos a ver un ejercicio algo más desarrollado en esto de lo que es la ley de Graham, y dice que el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, ambos gaseosos, ya no se van a olvidar de este detalle, que Graham solamente puede aplicar a gases. Ya, cuidado. Por ahí en algún libro o en algún examen,
nos pregunten de que, por ejemplo, diga si es cierto o falso que Graham se puede aplicar a una mezcla gas líquido, por ejemplo. ¿Ya? Ahí vendría la respuesta lógica falso, porque Graham solamente se aplica a gases. Y por lo tanto estamos hablando aquí del amoníaco y el cloruro de hidrógeno. Ambas sustancias son gaseosas y se difunden en sentidos opuestos a lo largo de un tubo estrecho. ¿En qué parte del tubo se encontrarán estos gases para formar o para desarrollar una reacción química en la cual se forme cloruro de amonio? Y aquí tenemos un esquema. Ya, vamos a tratar de... Ya, este esquema que lo he tomado del libro donde tomé el ejercicio, aquí abajo dice bromuro de hidrógeno. ¿Ya? Y aquí arriba dice cloruro de... Perdón, aquí abajo dice bromuro de amonio. Arriba cloruro de hidrógeno y amoníaco. Vamos a ver si podemos corregir esto. Y así podemos cambiar. Para que quede el nombre correcto sobre todo. Y vamos a ver si podemos incorporarlo aquí. Y más que todo reemplazar esto que y en vez de colocar cloruro de amonio, ya lo vamos a dejar así. Corrigen, por favor. Ya, en el dibujito aquí abajo tiene que decir cloruro de amonio. ¿Ya? Si el gas A es el amoníaco, haciendo similitudes con nuestra ecuación de Graham, su peso molecular es 17, y el gas B es el cloruro de hidrógeno, de peso molecular 36.5, el cloro 35.5 y el hidrógeno peso atómico 1. La velocidad con que se mueve el amoníaco sobre la velocidad que se mueve el cloruro de hidrógeno va a ser igual a la raíz cuadrada de las inversas de los pesos moleculares. Peso molecular del cloruro de hidrógeno sobre peso molecular del amoníaco. ¿Ya? Y aquí vienen definiciones de velocidad que tenía en física. ¿Ya? En física dice que el espacio va a ser a la velocidad por el tiempo. La primera ecuación que ven en su curso de cinemática. Y por lo tanto, podría llamar X a la distancia recorrida por el amoníaco
y L menos X a la distancia recorrida por el cloruro de hidrógeno. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad con la cual se mueve el amoníaco va a ser el espacio recorrido por el amoníaco dividido entre el tiempo. Y la velocidad con que se mueve el cloruro de hidrógeno va a ser el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno dividido entre el tiempo. ¿Ya? Para alcanzar esa distancia, cada una de las sustancias, el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, va a transcurrir al mismo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos reemplazando, en vez de colocar la velocidad del amoníaco, estamos colocando el espacio que recorre el amoníaco sobre el tiempo. Y en vez de colocar la velocidad con la cual se mueve el cloruro de hidrógeno, estamos colocando el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno sobre el tiempo. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del cloruro de hidrógeno sobre el peso molecular del amoníaco. El tiempo recorrido para alcanzar cada una de las sustancias su espacio recorrido, este tiempo que aparece en el denominador de cada una de las velocidades, necesariamente va a ser el mismo. Y por lo tanto voy a tener la ecuación de Graham, pero ya no representada por velocidades, sino representada por espacios recorridos. El espacio recorrido por el amoníaco sobre el espacio del cloruro de hidrógeno va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del cloruro de hidrógeno sobre el peso molecular del amoníaco. El tiempo se ha simplificado. Considerando una longitud L del tubo, ya el espacio recorrido por el amoníaco, el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno tiene que ser esa longitud L. Es lo que nos muestra la figurita, ¿no ve? Toda esta longitud recorrida por el amoníaco más la longitud recorrida por el cloruro de hidrógeno tiene que ser L. Eso es lo que estamos planteando acá. Por lo tanto, el espacio recorrido por el amoníaco, el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno, van a quedar definidos a partir de esta ecuación. El espacio recorrido por el amoníaco NH3, espacio recorrido por el amoníaco. El espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno va a ser L menos el espacio recorrido por el amoníaco de esta ecuación. Por lo tanto, reemplazando esos espacios recorridos, el espacio recorrido por el amoníaco en el numerador, como aparecía en nuestra ecuación, sobre el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno en el denominador, y definido en función de la longitud del tubo como L por L menos el espacio recorrido por el amoníaco, va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del cloruro de hidrógeno sobre el peso molecular del amoníaco. Reemplazando los valores de los pesos moleculares, que ya los hemos indicado, ya el espacio recorrido por el amoníaco sobre el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno, que es L menos el espacio recorrido por el amoníaco, va a ser igual a la raíz cuadrada peso molecular del cloruro de hidrógeno 36,5, que ya lo hemos definido. Al comenzar este cálculo, y el peso molecular del amoníaco 17. El espacio recorrido por el gas A de esta ecuación dice 0,596 veces L. El espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno 0,404 L. Ya verifiquen ese cálculo. ¿Sí están de acuerdo con los valores?
Inge, del amoníaco me sale 0.594. Ya. Entonces salen los valores y si la longitud fuera 1 metro, pues el espacio recorrido por el amoníaco sería 0.596 metros y el espacio recorrido por el cloruro de hidrógeno a partir de su punto de partida sería 0.404 metros. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos extender más allá la ley de Graham y no solamente representarlas en términos de velocidad, sino también en términos de espacio, o en otros ejercicios que pueden ver en el libro de Shawn. ¿Ya? Ahí van a poder ver en función de volúmenes liberados, ¿ya? Volúmenes que atraviesan un punto de un equipo y relacionan la velocidad con que se mueven los gases con esos términos. Entonces aquí tenemos este ejercicio, lo voy a colocar en el Classroom enseguida. Y hay una señorita que me indica que tiene problemas de señal, ya, a Erika, que ya respondió en una primera consulta que se hizo, se anotó su nombre, ya, pero si hay problemas de señal en relación a este documento, lo vamos a colgar en el Classroom para que puedan ver. Por eso es importante que puedan acceder ustedes al Classroom. Ya, lo colgamos y vamos a continuar en un instante con el avance de la materia. Inicialmente vamos a colgar. Y en realidad el documento ya está colgado, ¿no? Han visto ahí este documento, pero con los ejercicios anteriores, que no hay problema. O sea, lo único que hemos hecho es cambiar de valores en algunos ejercicios de este documento. Ya, es más, si se cambió en la clase, con seguridad, con el documento que está apareciendo en el Classroom, esos valores han sido cambiados y se han actualizado con los valores que hemos tomado hoy día en la clase. ¿Hay preguntas? Ya, entonces ahora vamos a seguir hablando sobre este primer capítulo. Y vamos a hablar de lo que son los gases reales. ¿Ya? Que también es un tema que ya en cierta medida han comentado en algún curso anterior. Y sencillamente un gas real, o sea, dentro de la división de lo que son los gases ideales y los gases reales, ya les decía, un gas ideal va a ser aquel gas que trabaja a bajas presiones y altas temperaturas. Y un gas real va a ser aquel gas que trabaja a altas presiones y bajas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras alta y baja? Sencillamente cuando hablamos de presión alta, ya nos estamos refiriendo a que estamos acomodando las moléculas más cercanas entre sí. Por eso estamos aumentando la presión, aumentamos la presión y vamos reduciendo el espacio intermolecular y las moléculas se van acomodando más cerca cada una de la otra. Y por lo tanto, al acomodarse más cerca, generan fuerzas de atracción molecular entre ellas. En cambio, en un gas ideal, cuando las presiones son bajas, las moléculas están completamente distanciadas y no generan fuerzas de atracción entre sí. ¿Ya? Y en términos de temperatura, cuando la temperatura es baja, el movimiento de las moléculas es muy lento. Y cuando la temperatura es baja, pues esas moléculas gaseosas, debido a ese movimiento lento, también
generan fuerzas de atracción intermolecular porque pasan más lentamente una al lado de otra. En cambio, cuando las temperaturas son altas, ¿sí?, las moléculas se mueven muy rápidamente y pasan tan rápido que no tienen oportunidad de generar fuerzas de atracción. Y entonces estos dos parámetros se hacen muy importantes para definir lo que es gas ideal, presiones bajas y temperaturas altas, que es un tema que han visto en un curso anterior, es un tema que también nos permite manejar ideas de lo que es la teoría cinética de gases o la ecuación fundamental de la teoría cinética de gases. Y lo que nos toca ver ahora son aquellos gases que trabajan a altas presiones y bajas temperaturas. Reitero, altas presiones, comprimimos y estamos acomodando más cerca las moléculas gaseosas entre sí. Y temperaturas altas, perdón, temperaturas bajas, para el gas real, temperaturas bajas, que hacen que las moléculas se muevan más lentamente y al pasar cerca de otra molécula, pues generan fuerzas de atracción. Y algo muy parecido cuando están bailando y hacen sus rondas, ¿no? Y cuando hay una parejita ahí al medio, todos los que están bailando alrededor empiezan a acercarse a la parejita que está al medio y la presionan, ¿no? Entonces podemos decir de que ahí estamos generando una presión alta sobre esas moléculas que pueden ser los bailarines centrales. Y los comprimimos, ¿sí? Les reducimos el espacio en que se van a mover. Por eso presiones altas, ¿ya? Y temperaturas bajas debido a un movimiento más lento cuando han empezado a reducir el espacio para el baile de todas las moléculas que estaban alrededor sobre esas moléculas que estaban al centro, cada vez que van reduciendo espacio y cada vez van teniendo menos movimiento. Podríamos comparar eso con la temperatura. Y van teniendo menos movimiento porque ya no hay espacio para moverse, ¿no ve? Y se generan fuerzas de atracción. Entonces, algo análogo sucede con las moléculas gaseosas que son consideradas como gases reales, ¿ya? En este primer párrafo dice, un gas puede ser considerado como real a elevadas presiones o altas presiones y bajas temperaturas. Es decir, con valores de densidad bastante grandes, ¿ya? O bastante altos. Mientras más alta sea la presión, más alta va a ser la densidad, ¿sí? Mientras más baja sea la temperatura, también más alta va a ser la densidad. ¿Ya? Sobre ese aspecto, por ejemplo, ¿ya? Cuando se quejan del aire en las ciudades de La Paz y el Alto, sobre todo en el fútbol, ¿no ve? ¿Ya? De la altura de nuestras ciudades, ya se refieren a esa densidad porque estamos a presiones más bajas, ¿no ve?, que el nivel del mar. Y al tener las presiones más bajas, pues el aire está más disperso. En cambio, al nivel del mar son presiones más altas y el aire va a estar más concentrado, si quieren, las moléculas de aire van a estar más próximos entre sí. Y mientras más alta sea la presión atmosférica, mayor va a ser la densidad del aire. ¿Ya? En el Illimani, en la punta del Illimani, seguro que la densidad del aire es menor. Por eso es que si subiríamos ahí, nos podemos agitar porque no vamos a tener la suficiente cantidad de aire como para respirar. ¿Ya? Entonces, la definición o un límite entre lo que es un gas ideal y un gas real se da por la presión. Un gas real se presenta cuando las presiones son altas y las temperaturas son bajas. Ya bajo la teoría cinética de los gases, el comportamiento de un gas ideal se debe básicamente a dos hipótesis, ya a dos ideas dadas. Existe una diferencia importante entre el comportamiento de los gases reales e ideales. ¿Ya? Eso que hablemos de gases ideales no significa que estos gases no existen, solamente que el tratamiento
matemático o el tratamiento físico o físico-químico tiene otras características, pero hay gases ideales en la naturaleza que se presentan a bajas presiones y altas temperaturas. Ya, la distinción primordial es el hecho de que a un gas real no se le puede comprimir indefinidamente. Esto es muy interesante porque cuando empiezo a comprimir un gas, ¿sí?, no lo voy a poder comprimir indefinidamente como gas, porque a medida que vaya presionando ese gas, las moléculas se van a ir acomodando tan cerca una de otra que en algún momento ese gas puede pasar a líquido, puede volverse líquido. Ya, uno de los ejemplos típicos es el gas licuado de petróleo que venden en garrafas en nuestras ciudades, y ahí está su nombre, ¿no ve? Gas licuado, ¿ya?, de petróleo, que normalmente son los gases del propano y el butano, pero gases que han sido sometidos a altas presiones y bajas temperaturas, y sobre todo cuando hablamos de presiones, se han comprimido a tal extremo que estos gases han dejado de ser gases y se han vuelto líquido. ¿Ya? De igual manera podemos hablar del aire líquido. ¿Ya? Podemos tener un volumen de aire que lo empezamos a comprimir a tal extremo de que las moléculas de aire van a quedar tan próximas entre sí que se van a volver líquido, y puedo tener aire líquido. Puedo tener también oxígeno líquido, nitrógeno líquido, etc. Cualquier gas se podría convertir en un líquido, ¿sí?, aumentando la presión, reduciendo el espacio intermolecular, pero además enfriándolo, es decir, trabajando a temperaturas muy bajas. ¿Ya? Y por eso aquí se dice que un gas no se puede comprimir indefinidamente, porque va a llegar un punto en que ese gas se va a volver líquido. ¿Ya? Y no sigue así el comportamiento del gas ideal. En cambio, para el gas ideal, supuestamente, entre comillas, podemos comprimir indefinidamente. ¿Ya? Situación que no tiene ningún asidero físico. ¿Ya? Esto no va a suceder porque a medida que le voy aumentando la presión, este gas ideal, que tenía comportamiento de un gas ideal, necesariamente va a pasar al comportamiento de gas real. Es decir, el gas ideal no es un gas que tiene ese comportamiento en forma permanente. Voy aumentando la presión y voy disminuyendo la temperatura, necesariamente va a pasar al comportamiento de un gas real. En los gases reales, las moléculas ocupan un volumen, tienen un volumen. Y por lo tanto, los gases reales a altas presiones son más compresibles que un gas ideal en las mismas circunstancias. ¿Ya? Los gases reales, al tener un volumen, pues ocupan un espacio, un volumen en el espacio, ocupan un lugar en el espacio o ocupan un volumen en el volumen total del gas, y por lo tanto, al tener masa y volumen, van a generar fuerzas de atracción intermolecular. Este comportamiento depende mucho de la temperatura y del tipo de gas que sea. Ya más adelante vamos a ver unas propiedades que se llaman críticas para analizar el cambio de fase de gas a líquido, ¿ya? Pero no hay ningún valor numérico que nos diga, por ejemplo, hasta 5 atmósferas es un gas ideal y a partir de 5 es un gas real. No existen esos valores, ya los límites para poder hablar de un gas ideal y un gas real, pues dependen de cada gas, de la naturaleza de cada gas. Me refiero, cuando hablo de la naturaleza de cada gas, la naturaleza del hidrógeno, la naturaleza del oxígeno, la naturaleza del cloro, etc. Cada gas tiene sus propias particularidades, tiene sus propiedades para tener un comportamiento real o hablar de la licuefacción de ese gas. Ya, el comportamiento de estos gases reales puede ser explicado debido a la presencia de fuerzas de atracción intermoleculares, ya que cuando tienen valores de temperatura pequeños, es decir, están frías, ¿ya? Son gases que están fríos, son fuertemente repulsivas, es decir, se rechazan entre sí. Y en cambio, a temperaturas altas,
son débilmente atrayentes, se atraen entre sí, pero débilmente. Ya, la ley física de los gases reales, también conocida como ley de Van der Waals, ya, esta es la ecuación que vamos a ver, la ley de Van der Waals, ahí tienen la foto de este señor, un investigador sueco, ya, Johannes Van der Waals, describe el comportamiento de los gases reales. Ya, en este curso vamos a hablar solamente de esta ley o de esta ecuación de Van der Waals. Los que llevan el curso de fisicoquímica, llevan el curso de termodinámica, en sus programas de sus carreras van a ver con mayor profundidad ya, otras ecuaciones relacionadas con gases reales. Para este nivel del curso es suficiente Van der Waals. Ya. Describe el comportamiento de los gases reales tratándose de una extensión o una corrección de la ley de los gases ideales. ¿Ya? ¿A qué se refiere de esta extensión o de esta corrección de la ley de los gases ideales? Que considera estas fuerzas de atracción intermolecular, ¿ya? Y como saben, fuerza sobre áreas, presión, es decir, va a haber una presión interna del gas cuando hablamos del gas real, y esa presión le suma a la presión del gas en sí. Ya hace una corrección a la presión Van der Waals. Y también hace una corrección al volumen, es decir, al volumen total del gas, le resta el covolumen, hace un momento hemos indicado, un volumen prohibido al movimiento de las moléculas gaseosas, o un volumen que no va a ser ocupado por las moléculas gaseosas. Esta ley de los gases reales toma el nombre del físico holandés Johannes Van der Waals, el cual propone su trabajo de los gases en 1873, 150 años, ¿no? Pero que sigue teniendo validez en este tiempo como una ecuación aplicada en algunas circunstancias a gases reales. Esta ley le permitió ganar un premio Nobel en el año 1910, ya casi 35 años después de que formuló esta ley. La ley de Van der Waals es una corrección de la ecuación de estado a partir de la ley de los gases ideales. Aquí tenemos anotada la ecuación de los gases ideales, presión por volumen igual a NRT, y lo que hace Van der Waals es corregir los parámetros que están al lado izquierdo de esta ecuación, la presión y el volumen. Como hemos indicado, para la presión le suma la presión interna que generan las moléculas gaseosas, y al volumen le resta el volumen que está prohibido al movimiento de las moléculas, o que está prohibido a ser ocupado por las moléculas, como los balones de básquet que hablábamos hace un momento. Y el físico holandés introduce dos valores, asignándoles las letras A y B, conocidas como constantes de Van der Waals, y que son valores únicos para cada gas. ¿Ya? No hay valores generalizados de A y B, sino cada gas tiene sus propios valores de A y B, que depende de la sustancia que se esté estudiando en cada gas, en cada caso. Que depende de la sustancia, y no nos vamos a olvidar que aquí nos estamos refiriendo a sustancias gaseosas, que depende de la sustancia gaseosa que se está estudiando en cada caso. Y a esas constantes vamos a ver ecuaciones que se podrían referir a la evaluación de estas ecuaciones. Ya la constante A de Van der Waals dice 9/8 de R, de la constante universal de los gases, por la temperatura crítica, por el volumen crítico. Enseguida vamos a especificar qué es esa temperatura crítica, qué es ese volumen crítico, y B, el volumen crítico dividido entre 3. La constante A, que se utiliza para corregir la presión, y la constante B, que se utiliza para corregir el volumen. Ya podríamos anotar esto aquí. La constante A, que se utiliza para corregir la presión, y la constante B, que se utiliza para corregir el volumen. Ya, estos valores que están apareciendo en la pantalla ya son referencias. Estas ecuaciones son referencia en caso de que
tengamos que hacer algún cálculo con la ecuación de Van der Waals o en un examen hubiera alguna pregunta con la ecuación de Van der Waals, los valores de A y B van a ser dados en la pregunta misma. En estas ecuaciones, el índice T sub C indica temperatura crítica y B sub C el volumen crítico. ¿A qué se refiere? Bueno, no está todavía aquí la definición, pero me voy a adelantar un poquito, más adelante está escrito. Ya la temperatura crítica es aquella temperatura a la cual un gas puede licuarse con solo aumentar la presión. O sea, estoy en esa temperatura de algún gas, aumento un poquito la presión y todo el gas se va a volver líquido. A eso se refiere la temperatura crítica. Y el volumen crítico, juntamente con la presión crítica, o el volumen crítico es el volumen correspondiente a las características de temperatura crítica y presión crítica. Ya la ecuación de Van der Waals va a ser presión por volumen igual a NRT, mi ecuación de estado, la ecuación corregida de Van der Waals, pintada aquí de verde, y la ecuación que vamos a utilizar para hacer cálculos. ¿Ya? La presión se corrige con una presión interna, que está dada por A, el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. ¿Ya? Esta relación A por N cuadrado sobre B cuadrado es la corrección dada a la presión debido a la presión interna que se generan por las fuerzas de atracción y o repulsión intermolecular. Ya debido a que ya estamos trabajando a presiones relativamente altas o presiones altas. Y la corrección del volumen, ¿sí? Aquí está el volumen del gas, menos se hace la diferencia con ese volumen prohibido a que las moléculas las ocupen, ¿sí? Menos NB. Esta es la corrección del volumen. Este es el volumen que no puede ser ocupado por las moléculas y se les resta el volumen del gas. Y eso va a ser igual a NRT. El lado derecho de la ecuación de estado se mantiene como en la ecuación del gas ideal. Lo que se corrige son la presión y el volumen. ¿Ya? Donde P hace referencia a la presión del gas. ¿Ya? N es la cantidad de sustancia o el número de moles. B es el volumen ocupado por el gas. R la constante universal de los gases en los términos que conocen. ¿Ya? Atmósfera litro sobre grado Kelvin mol, milímetro litro sobre grado Kelvin mol, joule sobre mol grado Kelvin, o calorías sobre mol grado Kelvin, dependiendo de lo que vayamos a calcular. Y T es la temperatura absoluta. Los valores de las constantes A y B de Van der Waals son específicos para cada tipo de gas. Ya en este cuadernillo aquí he colocado, por ejemplo, ya algunas constantes extraídas también. Esta es la foto de un libro. ¿Ya? Para el helio, por ejemplo, A en decímetros a la sexta, que no es otra cosa que litro al cuadrado, bar mol a la menos 2, para el helio tiene este valor de 0.034598. Y para, aquí está en unidades de bar la presión, y para unidades de atmósfera nos dan también el valor de A para el helio, 0.034145, y el valor de B, decímetro al cubo sobre mol. Entonces ahí aparece para el neón. Ya nos dan dos opciones, trabajar con bares o trabajar con atmósfera. Aparece para el neón, el argón, el butano, etc. También para el pentano y para el benceno en esta tableta. En caso de que tengamos que hacer un cálculo con alguna de estas sustancias y no tengamos los valores de A y B, desde luego podemos recurrir a esta tablita, ¿ya? Pero también reiterando de que si va a haber una pregunta con esta ecuación en un examen, los valores de A y B van a venir expresados como datos del problema. Si comparamos la ley de Van der Waals con la ley de los gases ideales, cuando la presión es baja, ¿ya? No va a haber mucha diferencia.
Es decir, si hago para una sustancia que está trabajando a baja presión, evalúo con la ecuación de Van der Waals, ya la diferencia no va a ser apreciable. Ya la ley de Van der Waals también permite entender bien los procesos de licuefacción de los gases. Ya recordando que la licuefacción es el proceso en el cual un gas se vuelve líquido, existiendo para cada gas una temperatura T sub C, conocida como temperatura crítica, la cual representa la frontera del paso a la licuefacción. Es decir, por encima de esa temperatura, el gas se va a mantener como gas. Pero por debajo de esa temperatura, el gas, con un pequeño aumento de presión, se va a volver líquido. Ya entendiéndose la temperatura crítica como la temperatura a la cual se puede licuar un gas con solo incrementar la presión. A temperaturas mayores a la temperatura crítica no se va a poder licuar el gas con solo aumentar la presión. Para temperaturas iguales a la temperatura crítica, el gas se puede licuar con solo aumentar la presión. Para temperaturas menores a la temperatura crítica, es posible licuar el gas si éste se comprime a una presión adecuada. Tiene que ser más baja cuanto más baja sea la temperatura. Entonces hay algunos criterios sobre esta temperatura crítica. Estamos considerando como un parámetro muy importante para poder determinar si el gas se puede licuar en algunas condiciones dadas del trabajo que vayamos a realizar. ¿Ya? Como ejemplo, aquí hay un ejemplo, van a calcular, y está colocado como ejemplo, y acá dice calcular el volumen. ¿Ya? ¿Por qué este ejemplo para calcular el volumen? Por la ecuación en la ecuación de Van der Waals, que está pintada aquí. ¿Ya? Cuando quiera calcular el volumen en esta ecuación, voy a tener una ecuación cúbica. ¿Ya? Y la ecuación cúbica pues tiene 3 raíces. Además, requiere algo más de trabajo, ¿no? Para poder resolver. ¿Ya? Dice calcular el volumen que ocuparían o que ocupan a 105 grados centígrados y 0.750 atmósferas, 1.5 moles de un gas, cuyas constantes de Van der Waals son constante A, 18.75 decímetro a la sexta atmósfera mol a la menos 2, y B, la constante B, 0.1214 decímetro cúbico sobre mol, en un inciso A como gas ideal y en un inciso B como gas real, mediante la ecuación de Van der Waals. Ya calculen cuánto vale el volumen si considerara que este gas fuera gas ideal. Ya calculen ya quién tiene el resultado.
Alcides Riveros, ¿tiene el cálculo? De gas ideal me sale 6,2 litros. 6,2 litros. Ya. Eso como gas ideal, ¿no ve? Inge, confirmo. Confirmo, Inge. Ya. Vale, eso mismo. Confirmo, Inge. Está bien, Inge, confirmo. Ya. Entonces ya tenemos esa evaluación como gas ideal, ¿no ve? Ahora, para calcular como gas real, vamos a ver aquí la ecuación. Como gas ideal, ¿no? Es la ecuación de Van der Waals. Aquí está el volumen del gas ideal. Verifiquen, por favor. Aquí tengo anotado 61,99. 62 litros. Ya me han dado el valor de 6,2. Sería 1,5 por 0,082 por 378 dividido entre 0,75. Inge, a mí me sale 61,99, como dijo. Ya, Sí, como me aparece en el texto, ¿no ve? Inge, confirmo. Bien. Esta es la respuesta para el gas ideal. Ya. No, sí me sale, Inge. Sí, es 61,992. Ya, 61,992 o 62 litros. ¿Ya? Ahora, para el gas real, ya tenemos presión A sobre N cuadrado B cuadrado por B menos NB igual a NRT. Una ecuación cúbica que seguramente algunos o varios de ustedes tienen su solver en sus máquinas y podrían resolver directamente el volumen calculado a partir de esta ecuación, ya que tengo la presión, me dan como valor, tengo la constante A, tengo el número de moles, lo que tengo que calcular es el volumen, en el segundo paréntesis también el volumen, tengo el número de moles, tengo la constante B, y al lado derecho tengo el número de moles, conozco el valor de la constante R, y también conozco el valor de la temperatura. ¿Alguien ha hecho el cálculo? Aquí hay una respuesta, ¿no? Que directamente les podría decir esta es la respuesta, pero también lo que me interesa es que tal vez veamos la parte más complicada de esta ecuación, es cuando nos piden calcular el volumen, porque aparece una ecuación cúbica. ¿Ya? Aquí está el resultado. ¿Y cómo podríamos resolver? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya, anótense por favor estos datos. Ya, la temperatura dice 105 grados centígrados. La presión 0,750 atmósferas. El número de moles 1,5 moles. La presión más a n cuadrado sobre b cuadrado, b menos nb, que es la ecuación de Van Hoff. Y eso es igual a nRT. ¿Ya? ¿Quién se acuerdan de Ruffini? ¿Han visto Ruffini en sus cursos de cálculo? Sería un método para resolver. El método de Ruffini solamente se refiere a reducir el orden de la ecuación hasta un orden que puede ser el segundo orden. Ecuaciones cuadráticas saben resolver, tienen sus fórmulas inclusive. ¿Sí? Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Para cada una de las raíces. Ya, pero antes de mostrarles una posibilidad de esta resolución, ya me gustaría saber, primero, si alguien tiene el resultado y lo ha hecho por Solver en sus máquinas. Ya, o si alguien ha aplicado Ruffini. Ya, vamos a hacer lo siguiente.
Ya les voy a mostrar, aunque esto no va a quedar, pero va a quedar como una posibilidad, un instrumento que podamos manejar para la resolución. Enseguida les muestro, aquí estoy preparando una pequeña hoja en Excel. Ya les voy a mostrar lo siguiente en mi pantalla. Yo voy a dejar de compartir nuestra hojita de trabajo. Y voy a compartir mi pantalla para mostrarles una hoja de cálculo Excel. Ya donde tenemos, aquí vamos a ir colocando el volumen. Es básicamente un tanteo. Y esta operación dice la presión que vale en ese ejercicio 0.75 atmósferas, más el valor de A. ¿Cuánto valía A, por favor? 18,75. 75 multiplicado por N al cuadrado, el número de moles, que era 1.5. Aquí voy a colocar directamente por 1.5, que es el N cuadrado, dividido entre, y vamos a colocar esta celda. Aquí está faltando, no está aceptando esto porque aquí no hay el igual. Bien, ahora sí. Bien, dividido entre A2. Y lo vamos a colocar así para no estar buscando ahorita la función A2 por 2. Voy a cerrar ahí el otro paréntesis. Bien, todo esto multiplicado por, voy a abrir paréntesis, dice B, que nuevamente es A2, menos B. ¿Cuánto valía B, por favor? 0,1214. 0,100. 214. 214. De eso valía B labial minúscula por el número de moles, que era 1.5. Ahí voy a cerrar este paréntesis. Ya para tener algún resultado voy a colocar el valor 1 ahí, pero ya he escrito la ecuación, ¿no ven? Ya el volumen 1 litro. Y en RT, este valor del lado izquierdo va a ser 1.5 por la constante R, 0.082, y por la temperatura, que era 105 grados centígrados o 378 grados Kelvin. Y entonces tengo
básicamente se trata en este Excel, ¿ya? Pueden trabajar con su Solver, pueden trabajar con Ruffini, ¿ya? Pero aquí estamos viendo, si quieren, un método de tanteo para poder resolver este tipo de ejercicios. Ya, vamos a partir en la evaluación. ¿Cuánto era el volumen del gas ideal? $61,62. 62 habíamos indicado, ¿no? Ya podemos partir de ese valor. Y se trata de empezar a tantear. Y es la ventaja del Excel de que no tengo que escribir cada rato la ecuación, ¿no? Y aquí voy a colocar 61, por ejemplo, y qué pasa con 61. Ya 4630, 46,494, ¿no ve? Entonces, entre 47 y 46 en mi evaluación del lado derecho, he sobrepasado el valor que tendría que tener al lado izquierdo. No es necesario que repita constantemente este NRT, pero sí puede ser interesante que pueda comparar esta segunda columna con este valor de la tercera columna. En el valor de la tercera columna siempre va a ser el mismo. Es al valor que tengo que igualar en el tanteo. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar 61.5, por ejemplo. Voy a colocar más, voy a jalar a más ecuaciones para tener ya, a ver hasta ahí si podemos avanzar algo, ¿ya? 61.5, 46.67, ¿no ves? Sigo por encima de ese valor, entonces voy a colocar 61.3, por ejemplo. 46.52, sigo por encima, 61.2, 46.45, ya me baja un poquito, ¿no ve? De 46.49 a 46.45, este 61.2 ya puede ser la respuesta. ¿Ya? Pero puedo colocar, por ejemplo, ya que he bajado un poquito más, 61.22, por ejemplo, 46.46, y he subido un poquito, 61.25, 46.48, 61.26, 46.49, ya 5, y con eso ya puedo darme por satisfecho. 46.49 hasta la centésima de valor, 46.49,4, y aquí 46.49,5. Si quiero afinar un poquito más, podría seguir haciendo el 61.26,5, por ejemplo, 46.49,8, muy arriba, 61.26,2, 46.49,6, sigue muy arriba, 61.26,1, 46.49,5 sigue muy arriba, 61.2605, 46.49,5 sigue muy arriba, y así puedo seguir. 46.49,5 sigue arriba, 61.2602. Ya aquí no nos hace falta espacio para las ecuaciones. Hemos jalado hasta ahí las ecuaciones. Ya, aquí hay un error de doble punto. Ya, 46.49,5, 61.2601. Ya, sigue arriba, pero cada vez más próximo, ¿no? Y con 61.26 nos podemos quedar como resultado de ese cálculo. ¿Se ha entendido? Sí, Ya solamente un tanteo, ¿no ve? Ya me voy a guardar esto, pero de esa manera nos puede servir el Excel.